Hola de nuevo, estimados participantes. En este video vamos a hacer el último de los análisis que habíamos planteado al inicio de la unidad, y es el del análisis de alternativas de solución. Al llegar a este punto se deben formular acciones probables que puedan solucionar el problema planteado. Para ello vamos a utilizar los medios que están más abajo en el árbol de objetivos, a fin de que las acciones propuestas puedan conseguir el medio en términos operativos. El supuesto es que si se logran los medios más bajos, se soluciona el problema. O dicho de otro modo, si se eliminan las causas más profundas, se estará eliminando el problema. Las actividades para seleccionar la estrategia última son 3. Primero, identificar las acciones. Segundo, postular las alternativas. Y tercero, seleccionar la estrategia óptima. En el primer punto, para identificar las acciones, se operacionalizan los medios. Es decir, se definen acciones concretas para materializarlos. Por ejemplo, si en el árbol de objetivos de uno de los medios fuera el uso eficiente de la capacidad de las jornadas escolares, una acción para operacionalizar este medio sería un aumento en las jornadas escolares. Los medios que deben operacionalizarse son los que están en la parte inferior del árbol de objetivos, es decir, aquellos que no tienen otro medio que los genere y que están en correspondencia con las causas independientes que están en la parte más baja del árbol del problema. Para cada medio existen diversas acciones posibles. Identificar estas dependerá de la creatividad y experiencia de quienes analizan un problema. Es recomendable contar con un buen número de acciones por cada medio. Y también es importante verificar la coherencia entre causa, medio y acción, a fin de que exista una relación lógica entre estos tres aspectos del análisis. En este sentido, la relación que se puede expresar es la siguiente. La existencia de un problema se explica por la existencia de una causa que lo provoca, así que para solucionarlo es necesario recurrir a unos medios que eliminen la causa. Para ser efectivos estos medios se debe identificar una acción que lo operacionalice. Si se esquematiza, resulta la imagen que aparece ante ustedes. Y si se atiende este esquema, se puede decir, leyendo de izquierda a derecha, que la acción que se propone permite obtener unos medios que eliminan la causa que genera el problema. Por ello, es necesario revisar que exista coherencia entre estos elementos para no caer en inconsistencias que afectarían el análisis. Para clarificar la postulación de alternativas, tomemos el manual 42 de la CEPAL sobre metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. En ese manual se propone este árbol de objetivos, en el cual se ha establecido que para alcanzar el objetivo de una baja tasa de accidentes en una intersección, los medios indirectos propuestos serían los siguientes. Una menor distancia, semáforos agua arriba y abajo, la existencia de un puente peatonal, el que no haya vehículos estacionados y el que no haya semáforo. Bueno, después de que formulemos acciones para solucionar el problema, se deben configurar alternativas viables y pertinentes. Para ello es necesario examinar las acciones propuestas en varios aspectos. Primero, hay que discriminar entre acciones, clasificándolas en dos tipos, complementarias y excluyentes. Las acciones complementarias serán aquellas que son viables en conjunto, ya que complementarán sus aportes a la solución del problema y por lo tanto es posible agruparlas en torno a la solución. Las acciones excluyentes, por el contrario, no es posible realizarlas en conjunto. Un ejemplo de esto sería reparar un camino o reconstruir un camino. La decisión entre hacer una o la otra acción
las clasifica como excluyentes. Después también se debe verificar el grado de interdependencia entre las acciones propuestas y agrupar las que sean complementarias. Cada agrupación de acciones complementaria podrá configurar una alternativa. Debemos analizar también su nivel de incidencia en la solución del problema, dando prioridad a las de mayor porcentaje de incidencia. Y por último, verificar la factibilidad. Esto es muy importante. Revisar la factibilidad física, técnica, presupuestaria, institucional, cultural o la que el equipo decida que es relevante de cada una de las alternativas. Como puede verse en esta imagen, se han propuesto varias acciones para los medios del árbol de objetivos que vimos anteriormente. Ahora lo que procede a hacerse es agrupar las acciones en complementarias y excluyentes. De esta manera se tendrían 3 alternativas de solución. Veamos la primera alternativa. Construir una pasarela peatonal y una campaña educacional para los peatones. Esta alternativa considera las acciones instalar un semáforo, instalar un disco pare y construir una pasarela peatonal como excluyentes entre sí. Por lo tanto, se decide hacer solo una de ellas, que es construir una pasarela peatonal. Las acciones de instalar, o la acción, nada más es una acción, la de instalar otros semáforos no se incluye en las alternativas, ya que se considera que está fuera del ámbito de acción de la institución y por lo tanto se recomienda comunicar esta situación a quien corresponda. En resumen, la alternativa queda conformada por las 2 acciones que se han considerado complementarias. Y tenemos luego la alternativa 2. Esta propone instalar un disco pare, una campaña educacional, una campaña de capacitación y la prohibición de estacionarse. Esta alternativa considera que la instalación del disco pare hace innecesaria la construcción de la pasarela o la instalación de un semáforo. Considera también que las acciones que componen la alternativa son complementarias entre sí. Y la tercera alternativa propone instalar un semáforo, hacer una campaña educacional, hacer una campaña de capacitación y prohibir el estacionamiento. Esta solo cambia respecto de la segunda en la acción de instalar un semáforo que reemplaza la acción de instalar el disco pare. Estas 2 últimas acciones son excluyentes, lo que obliga a hacer solo una de ellas. Sin embargo, las acciones restantes que componen ambas alternativas son, cada una de ellas, complementarias. En el análisis de las acciones y conformación de alternativas, se recomienda poner atención a los siguientes aspectos. Debe tenerse presente que este proceso de análisis es iterativo y retroalimentado, es decir, nunca se cierran las puertas, siempre debe ser posible incorporar nuevas alternativas o integrar varias que todavía se consideren como componentes complementarios de la solución. 2. Las alternativas resultantes deben ser analizadas en relación con el espacio geográfico y socioeconómico al cual están referidas, a fin de especificar mejor el problema y de seguir verificando su factibilidad y pertinencia como soluciones adecuadas al problema. Luego serán objeto de un desarrollo básico y de una evaluación correlativa para seleccionar la que mejor resuelva el problema y garantice el uso más eficiente de los recursos que les sean asignados. 3. El resultado de esta etapa de análisis situacional es el conocimiento de un problema y la postulación de un conjunto de alternativas estimadas como factibles para la solución del mismo. A partir de las alternativas identificadas, se hace una caracterización de ellas hasta establecer los costos y beneficios de cada una para así poder compararlas. Es importante, por último, tener bien claro lo que se entiende por alternativa, y es un curso de acción o conjunto de acciones que se realizan para enfrentar un problema específico.
En un sentido más amplio, una alternativa significa que existen además diferentes opciones que permiten solucionar un problema específico. La opción no hacer nada, desde esta perspectiva, no constituye alternativa de solución a un problema. Cada alternativa identificada deberá ser analizada en diferentes aspectos, tales como costos totales en valores presentes y futuros, en cuanto a viabilidad financiera y económica, así como a la viabilidad técnica, en cuanto a la habilidad para mejorar y mantener recursos, en la sostenibilidad, en la contribución al fortalecimiento institucional y construcción de capacidad gerencial, en el impacto ambiental que genere, en la aceptación por parte de los beneficiarios y en la compatibilidad del proyecto con prioridades de un sector o de un programa al cual está vinculado el proyecto. Finalmente, entre las alternativas viables se escogerá aquella con mayor pertinencia, eficacia y eficiencia, entendiéndose por pertinencia el grado de adecuación de los objetivos del proyecto con los problemas que pretende resolver. La eficacia se refiere al grado en que se logran los resultados esperados y la eficiencia describe la relación entre recursos y resultados. Con la información recopilada para seleccionar la estrategia óptima se construye la estructura analítica del proyecto, que no es otra cosa que diagramar un árbol de objetivos ajustado a la alternativa seleccionada, pero con 4 niveles jerárquicos, que son los mismos de las filas de la matriz de indicadores para resultados, es decir, fin, propósito, componentes y actividades. El fin y el propósito se toman del árbol de objetivos original, mientras que los componentes y actividades deberán construirse a partir de la información producida en los estudios de viabilidad financiera, económica, técnica, legal y ambiental que se utilizaron para el análisis de alternativas. Si de acuerdo con el análisis de alternativas descrito anteriormente, la alternativa número 2 de instalar el disco PARE más la campaña educacional más la campaña de capacitación y la prohibición de estacionamiento resulta viable y además cumple con criterios de pertinencia, eficiencia y eficacia, la estructura analítica del proyecto sería como se ilustra en la figura que tienen enfrente. Y con esto terminamos el último de los puntos que nos quedaban pendientes para esta unidad 3. Gracias por su atención. Cualquier duda, escriban a mi correo. Hasta luego.